El ejercicio es una actividad que involucra nuestro cuerpo por medio del movimiento. En torno a la práctica y al entrenamiento nos surgen varias preguntas y también muchas recomendaciones. Hoy hablaremos de algunos mitos, creencias y también algunas recomendaciones de la actividad física. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña en el programa Pablo Cortés Botero. Él es profesional en deporte, quien además es candidato a magíster de las ciencias del deporte y la actividad física, una persona con mucha experiencia en los centros de acondicionamiento físico y quien pues estará hablando con nosotros sobre esos mitos, pero también esas reflexiones y esas recomendaciones que podemos hacer en torno a la actividad física y al deporte. Pablo, bienvenido, qué rico tenerlo en el programa. Muchas gracias, Camilo. Para mí es un placer estar acá acompañando a toda la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, quisiera que empezáramos a referenciar un poco el tema de las proporciones. Me refiero a eso con respecto a que desde las personas muchas veces se tienen unas creencias que el deporte a mayor exigencia va a ser mejor. Muchas veces existen como muchos miedos en torno a iniciar a practicar el deporte. De una manera muy general, inicial, ¿qué recomendaciones le podríamos entregar nosotros a las personas que quieren empezar a hacer ejercicio o que ya hacen ejercicio y no ven resultados? Camilo, lo más importante es tomar la decisión de irse hacia una vida mucho más activa. Gracias a la industrialización, los trabajos sedentarios, el paso de ese trabajo de campo, llamémoslo por así decirlo, a ese trabajo de oficina, un trabajo mucho más sedente, un trabajo mucho más estático. Hemos estado en los últimos 30 años adquiriendo un montón de comorbilidades o de enfermedades de base, las cuales nos han aumentado o nos han disminuido, mejor dicho, nuestras expectativas de vida. Entonces, lo más importante es tomar esa decisión para atacar de base esa área en particular. Y en esa decisión, digamos que para la persona que inicia, es muy importante hacerlo de una manera no muy, no exagerarse, como lo decimos. Es muy importante tener unas medidas en torno a que el cuerpo muchas veces no está adecuado por los factores que usted nos acaba de mencionar. Entonces habríamos que darle como una primera recomendación a las personas que quieren iniciar en el deporte, hacerlo de una manera cuidadosa, ojalá con la asesoría de alguien, pero sobre todo no irnos a exagerar, que pienso yo que en este caso es más peligroso uno irse de más que de menos. Tienes toda la razón, Camilo. Muchas personas me llegan preguntándome exactamente lo mismo, si hacer más va a hacer que yo tenga resultados, por ejemplo, mucho más rápido. Y la respuesta es no, ¿sí? Lo más importante para iniciar un programa de entrenamiento deportivo, un programa de actividad física para la salud, es, primero que todo, tener unos objetivos muy claros y de ahí en adelante ir desglosando muy bien toda la base del entrenamiento para hacerlo de una manera, primero que todo, segura, una manera individualizada, y de una manera muy bien programada para los requerimientos que tiene cada persona. Creo que hay algo muy importante, Pablo, y es que el ejercicio no le va a servir igual a todas las personas. Hay factores como el peso, la edad. ¿Qué otros aspectos se deben de tener en cuenta para realmente uno no ir, como dice uno por ahí, por hacer algo bueno, terminar afectando su propio cuerpo, su salud? Bueno, lo más importante antes de empezar cualquier plan de actividad física es hacer una evaluación médica, si es necesario. No siempre es necesario hacer una evaluación realizada por un médico o por un médico especialista en medicina del deporte. Eso nos lo da algunos marcadores de salud, digamos alguna base de enfermedad cardiovascular, alguna base de enfermedad cardiopulmonar. Ahí sí sería recomendable que buscáramos una asesoría médica. Por el contrario, el ejercicio es demasiado seguro. El ejercicio es tan seguro que es muy difícil encontrar
eventos adversos que estén relacionados directamente con el entrenamiento. En casos muy puntuales sí se han visto casos relacionados con el entrenamiento deportivo, pero es muy contado este tipo de digamos, casos adversos relacionados con la salud. Justamente por ahí hay una frase que dice que el deporte es salud, justamente referenciando lo que usted menciona, que el deporte es una actividad segura, o sea, realmente es una actividad muy benéfica para el cuerpo, para la salud mental, para la parte emocional. Y en esa medida quisiera, Pablo, que empezáramos a hablar un poco de algunos aspectos que inciden en esos resultados. El tema del calentamiento, el estiramiento, hay muchos mitos, creencias. Hay personas que dicen yo no caliento, yo arranco de una, estirar para qué. Hablemos un poco de esa parte, de lo que se hace antes, de lo precompetitivo, en ese aspecto, ¿qué podemos decir? Bueno, relacionado con el calentamiento, Camilo, yo creo que las personas están sesgando, se están equivocando al hablar del calentamiento. Muchas personas piensan que el calentamiento es una actividad aburrida y por eso no lo hacen de una manera continua, de una manera frecuente. Lo más importante es, antes de hacer cualquier actividad, hacer una activación inicial. No necesariamente tiene que ser una caminata aburrida o una montada en bicicleta que sea igualmente poco motivante. Lo más importante es hacer esa activación, pero hay muchas maneras de hacerlo de una manera mucho más dinámica. Hay ejercicios iniciales relacionados, me voy a ir un poquito por el deporte, relacionado específicamente con la modalidad deportiva. Entonces no siempre van a ser ejercicios aburridos, ejercicios bajos de intensidad, sino que puedes hacerse de una manera progresiva hasta poder llegar a una intensidad necesaria para hacer la actividad. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. O sea, de entrada tenemos que decirle a la gente que nos está viendo en este momento, la gente que practica deporte, que es necesario calentar y estirar. Sí, señor. Eso es muy importante esta parte inicial. Ajá. Muy bien. Hablemos un poco, y lo decía al inicio del programa, de esos mitos. Ahorita mencionábamos que el ejercicio, las diferentes actividades que puede propiciar la actividad física, pues a veces no son muy recomendables para ciertas edades o características de personas. Yo recuerdo que a mí de niño me decían mucho que no podía alzar pesas porque eso me atrofiaba el crecimiento, que no crecía. ¿Qué podemos decir un poco de eso, Pablo? Pues Camilo, en los últimos estudios relacionados con actividad deportiva en niños y principalmente en las actividades de fuerza para jóvenes o para niños en este caso, nos han dicho que la fuerza como tal no atrofia el crecimiento, ¿sí? Esto es un mito que hay que empezar a desmentir. Obviamente no vamos a pasarnos de la raya con un niño en pleno desarrollo de 8 o 9 años, sino que, como lo dije anteriormente, hay maneras de trabajar la fuerza de una manera diferente, sin creer que ese mini adulto, para que lo llamemos de esa manera al niño, es un adulto y no lo tratemos de las maneras iguales, con las mismas cargas, con los mismos volúmenes, con las mismas intensidades de trabajo. Hay maneras completamente diferentes de trabajar fuerza en niños, pero sí se puede trabajar la fuerza en ellos. Qué bien. Pablo, otro aspecto que también muchas personas normalmente incurrimos, pues no sé si en el problema o realmente pues estemos acertando con esto, es el tema de la hidratación. O sea, hay personas que dicen, yo no tomo agua porque me da vaso, le da pues ese dolor que siente uno en el estómago. El tema de la hidratación, ¿cómo manejarla en la parte de la actividad física y el ejercicio? Sí, hay muchas personas que refieren dolor abdominal o el vaso, como decís, Camilo, ese dolor a veces molesto, ese dolor fastidioso que da cuando uno está en alguna actividad como trotar o como montando bicicleta.
Y no está del todo, no está completamente seguro el por qué, pero parece que es por una mala contracción de los músculos respiratorios, de los músculos del tórax. Entonces, lo que O sea, yo una mala recomiendo... respiración un poco. Una mala respiración. Lo que yo recomiendo siempre cuando aparezca este dolor es tratar de controlar esa respiración, ese movimiento torácico. Hacer una respiración mucho más pausada en la medida de lo posible, si no es una actividad de mucha intensidad. Tratar de respirar por una sola vía, sea nariz-nariz o boca-boca. Y esto podría ayudar a mitigar este dolor abdominal. Otro aspecto también que tiene que ver con ingesta lo mencionábamos del agua, ahora quisiera que lo referenciáramos en el tema de alimentos sólidos. Muchas personas salen, digamos que a hacer su actividad física, en muchos casos los que salen, los que conocemos como los domingueros, o sea, personas que normalmente no hacen actividad, sino que solo lo hacen los fines de semana, y normalmente mientras que hacen su actividad, ya sea, por ejemplo, montar bicicleta, salir a caminar, mientras que van haciendo su actividad, pues como que se sienten que ya se ganaron pues una buena porción de alimento, ¿cierto? Entonces uno ve en los diferentes saltos todo el mundo comiendo chicharrón, chorizos, arepas. Ese tema, ¿cómo manejarlo? O sea, ¿está bien? ¿Las personas, eso no tiene problema? ¿Cómo ese aspecto? Bueno, Camilo, con respecto a la alimentación y la actividad física, si el objetivo del entrenamiento de ese programa inicial de actividad física para la salud es disminuir, por ejemplo, peso o porcentaje de grasa, lo más importante es hacer la combinación de ejercicio y de una dieta hipocalórica, una dieta baja en calorías, que haya un déficit calórico. Eso es lo más importante. Ahora, si vos solamente hacer ejercicio los domingos y en una actividad de 3-4 horas consumís 1.500, 2.000 calorías en ese lapso de tiempo y luego te vas a comer una bandeja paisa de 5.000 calorías. Entonces no estás haciendo ese déficit calórico necesario para poder empezar a que se vean los cambios con el peso y con el porcentaje de grasa. Muchas personas me han llegado con esta pregunta, ¿por qué salgo? Hay personas que salen un domingo, un sábado, una vez a la semana, de 6 a 8 horas y no rebajan de peso. Pero ahí está el porqué, es por la frecuencia del entrenamiento y porque no van a tener ese déficit calórico, ese déficit de alimentación que es necesario para poder empezar a ver cambios significativos. Otro aspecto que también quiero que nos aclare, Pablo, es el tema de, digamos, que quemar grasa, bajar índices de masa en determinadas zonas, en zonas específicas, en la parte abdominal sobre todo. Entonces a veces a la gente le venden aparatos, que hay algunos muy costosos, o le dicen hagan 1.000 abdominales diarias. Ese tema de disminuir la grasa o ese porcentaje en zonas específicas, ¿es posible o no? La grasa, Camilo, no podemos atacarla localizada, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy claro. La grasa no se quema, la grasa se oxida. ¿Cómo así que se oxida? La grasa se consume como alimento, como combustible para nuestro organismo. Nosotros en nuestro organismo tenemos varios combustibles y uno de ellos es la grasa. Dependiendo de la intensidad del ejercicio, de la duración, de lo adaptado que estemos para las actividades que vayamos a realizar, el cuerpo empieza a consumir más de esa energía o no, ¿sí? Entonces, lo más importante para ese consumo, Camilo, calórico, ese consumo de grasas, como lo dices, es hacerlo general, ¿sí? No atacarlo como me acabas de mencionar, que si me hago 5.000 abdominales, entonces estoy atacando la grasa de ese sitio en particular. No. Vos cuando haces ejercicio empezás a consumir diferentes fuentes energéticas, entre una de ellas la grasa, pero se consume parejo, ¿sí? Coge un poquito del brazo, coge un poquito del abdomen, un poquito de las piernas,
pero nunca se va a ir a atacar localizado. ¿Qué sí se trabaja localizado? El fortalecimiento muscular. Entonces, cuando vos te vas a ir a hacer 5.000 abdominales, estás fortaleciendo solamente tu parte abdominal, entre otros músculos estabilizadores del tronco. En esa parte, justamente, Pablo, hay otras creencias con respecto al tema del sudor. Hay personas que creen que porque están sudando están quemando grasa. ¿Qué pasa con el sudor? ¿Y por qué se da? Y si sí tiene alguna relación con la grasa. Sí, el sudor es simplemente una manera del cuerpo de termorregulación, ¿sí? Hay personas que sudan mucho, otras personas que no sudan. Entonces, viene la pregunta de si no sudo, no estoy quemando grasa. Y eso, si no vamos por esa línea, estamos completamente equivocados. Como lo acabo de mencionar, la grasa no se suda, la grasa se consume como una energía al movernos, al hacer cualquier actividad. Pero no se va digamos, a derretir por el sudor, no te va a salir por los poros, simplemente estás eliminando líquidos que lo puedes reponer con agua o con otras fuentes de hidratación como sales. El horario, también hay muchas creencias, muchos mitos. Hay personas que dicen que hacer ejercicio a las 5 de la mañana es mejor, en la noche. Con respecto a los horarios, hace poco estuve en un seminario con relación a este tema, cuál era el mejor horario para hacer actividad física con una serie de personas que acuden a un centro de acondicionamiento físico. Y nos dimos a la tarea de empezar a hacer una revisión de literatura o una revisión de los últimos estudios que hablaban al respecto. Y habían estudios que nos hablaban, Camilo, de beneficios, digamos, lo voy a hablar por separado, unos beneficios cardiorrespiratorios, voy a hablar de VO2 máximo, y unos beneficios de fuerza muscular o musculares, para hablarlos por otra línea. Entonces, nos decían, o lo que pudimos hallar en esta búsqueda de evidencia era que aparentemente hacer ejercicios en la mañana hace que nuestro consumo de VO2 máximo se vea un poco más beneficiado que si lo hicieras en las horas de la tarde. Ahora, en las horas de la tarde hay evidencia que nos indica que hacer ejercicio en estas horas nos va a beneficiar más sobre la fuerza que si lo hicieras en las horas de la mañana. Esto lo hablo aparte, pero no está científicamente comprobado, ¿sí? No hay la suficiente evidencia para decir que es verídico lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo más importante con este tipo de entrenamiento, de entrenar en la mañana o en la tarde? Los ciclos circadianos de las personas. Si tú eres una persona que por lo regular se levanta 7, 8 de la mañana, y a esa hora es donde tienes tus niveles de energía mucho más altos, yo no te voy a decir que te levantas a las 4 o 5 de la mañana a hacer ejercicio, porque en tu horario no vas a tener esa energía necesaria para poder llevar la actividad física a unas intensidades tan elevadas para que podamos consumir las calorías necesarias para poder llegar a un objetivo como el que planteamos al inicio, de bajar de peso o disminuir los porcentajes de grasa. Otro aspecto también que quisiera que nos referenciara Pablo es el que tiene que ver, digamos, con esas capacidades físicas. Muchas personas, dependiendo sus objetivos, pues trabajan más la fuerza, la resistencia, la velocidad. Yo creo que es muy valioso, pues digamos que desde mi experiencia, porque por muchos años pues fui deportista, ahora me gusta mucho la actividad física y todo esto, es bueno uno trabajar de todo un poco, o sea, no centrarse solo en la fuerza, sino también meterle otro tipo de trabajo aeróbico, anaeróbico. ¿Qué podemos de pronto, digamos, que generarle a nivel de recomendación a las personas que nos ven hasta ahora?
Sí, Camilo, lo más importante es, en la medida de lo posible, poder trabajar nuestro organismo como un todo. Ya se ha visto en muchas modalidades deportivas. Voy a hablar como el atletismo o el ciclismo, donde son actividades netamente aeróbicas, son ejercicios muy cíclicos, ¿sí? Son ejercicios donde se requiere una resistencia muy elevada por la duración del ejercicio en carrera o de la actividad física en carrera, que es superior a 1 hora, 2 horas, 3 horas de actividad. En este tipo de deportes, en este tipo de actividades, se hacen trabajos de fuerza, se hacen trabajos de velocidad, se hacen trabajos de resistencia a la fuerza, se hacen trabajos de flexibilidad, se hacen trabajos de fortalecimiento de la zona central del cuerpo, la zona core. Entonces, a medida que pasa el tiempo, a medida que se van haciendo más investigaciones al respecto, nos damos cuenta que el cuerpo hay que trabajarlo como un todo. Es muy bueno trabajar la fuerza o la flexibilidad, ¿sí? A muchas personas que simplemente les gusta, digamos, como fuerza hacer pesas en el gimnasio, o a otras personas que les gusta hacer trabajos de flexibilidad como trabajos de yoga y otras modalidades de mente y cuerpo. Pero podemos acoplarlo como un todo, sin tirar más de acá ni de allá. Y de esta manera me parece que podríamos sacarle mucho más provecho a nuestro cuerpo. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Estamos hoy con Pablo Cortés Botero, quien es profesional en deporte, candidato a magíster de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, una persona que tiene mucha experiencia como entrenador deportivo en centros de acondicionamiento físico, también como entrenador personal en Medellín, y pues hoy ha querido con nosotros compartir desde su experiencia, desde su trabajo como profesional y también desde su trabajo académico, estas referencias. Y pues realmente es muy importante, Pablo, que las personas que nos ven a esta hora retomar un poco ese mensaje inicial. Me gustó mucho cuando usted nos decía que lo importante del ejercicio es tomar la decisión de empezar, de hacerlo, de ver que los hábitos y este mundo ha ido cambiando. Antes, digamos que con actividades muy físicas, muy manuales, hoy con actividades y todo en torno a la tecnología, los niños en la casa todo el día o jugando, o pegados de un computador, y en esa medida aparece el deporte como un acto casi que necesario, imprescindible para cualquier persona. Esa podría ser, digamos, que una de las conclusiones importantes que podríamos empezar a dejar. Sí, Camilo, el deporte yo lo veo como una escapatoria, ¿sí? Y más en este tiempo, y de eso nos pudimos dar cuenta de un año atrás para acá, por el tema de la pandemia. El deporte es una escapatoria para todo lo relacionado con la vida, para lo académico, para lo laboral, para lo familiar, para lo personal. El deporte y la actividad física te dan tranquilidad, te bajan niveles de estrés, te dan ese bienestar que pocas cosas te lo podrían dar. Así es. Finalmente, Pablo, hablemos de esos aspectos que realmente no se pueden dejar en términos de, por ejemplo, la indumentaria. Muchas veces las personas salen a caminar o a trotar con los zapatos que no son, eso le puede traer problemas. Para ir mencionando algunos aspectos también, eso es importante. Sí, Camilo, yéndonos por la parte de las caminatas y la parte del trote, es demasiado importante esa parte de la indumentaria que acabas de mencionar. Un buen calzado, dependiendo para el tipo de actividad que vayas a hacer. Hay tipos de calzado para trotar en calle o para hacer montañismo. Entonces también tener muy claro el tipo de actividad que vayas a desarrollar, el tipo de duración de esa actividad. La indumentaria no es simplemente un buen calzado, o sea, la indumentaria es también llevar una buena hidratación a tus salidas de 5 o 6 horas, prepararse el día anterior para esas salidas.
preparar la indumentaria como una bicicleta para un ciclista el día antes de salir. Son factores que más de indumentaria son, yo los veo también de seguridad. Seguridad con uno mismo y para poder hacer una actividad mucho más segura y mucho más monitoreada. Así es. Pablo, otro aspecto también en esa misma línea tiene que ver con el escoger la actividad. A uno, desafortunadamente, a muchas personas, porque antes este campo de la actividad física, del deporte, gracias a Dios, se ha ido profesionalizando cada vez más, pero muchas veces a usted le decían, usted no sirve para esto, usted si es pequeñito no sirve para esto, si usted no tiene esto no sirve para esto. Ahora digamos que por los métodos y los procesos formativos a las personas pues se les hace un proceso mejor, lo mismo que en los gimnasios, ¿cierto? En los gimnasios antes la gente inyectándose, haciendo un montón de cosas, ahora todo tiene una tendencia más a la salud. El tema de la escogencia y esos espacios, digamos, que hoy tenemos también son muy importantes destacar. Sí, algo muy importante, Camilo, en los últimos tiempos es que la actividad física ahora está a la mano para cualquier persona, para la persona que lo quiera realizar, para la persona que lo requiera. No solamente en los gimnasios, hay muchos programas en las diferentes alcaldías relacionados con este tema. Programas de iniciación deportiva para niños, programas no solamente de iniciación, sino de semilleros para personas un poco más mayores de 18 años en adelante. Hay programas para adultos mayores relacionados con deporte, con fútbol, con caminatas, con ciclismo. Entonces es un derrotero de actividades, es un folder gigante de posibilidades para uno moverse. Es lo más importante en este tiempo, moverse para poder llegar a tener, en este caso, yo lo veo de esta manera, una muy buena vejez, con calidad. Así es. Pablo, pues realmente muchas gracias, muy importantes sus recomendaciones. Este tema que indudablemente siempre va a suscitar un interés de la comunidad, porque como usted lo decía ahorita, cada vez se hace o se sitúa más bien en la importancia, en la relevancia de ese bienestar, de esa calidad de vida de las personas. Y pues si bien muchas veces son muchas las excusas, el tiempo, mil cosas, yo creo que es muy necesario que cada uno desde su casa siempre piense en su salud, en ese futuro y no tener tantas excusas, porque muchas veces son muchas las que aparecen. Sí, es verdad, Camilo, las excusas siempre van a aparecer, siempre va a aparecer algo. Como le dije al inicio, lo más importante es tomar esa decisión para poder hacer la actividad física, sacar el tiempo para la actividad, 30, 40, una hora. Si no puedes sacar al menos 30 minutos de actividad física, que es lo recomendable por las diferentes organizaciones que hay a nivel mundial, al menos trata de que la actividad física durante el día sea un poco más elevada. Por ejemplo, saca la basura con gusto. Por ejemplo, carga las bolsas del mercado. Si tienes mascota, sacala a pasear un poco más largo. Y de esta manera empezar a aumentar esos niveles de actividad física y tratar de disminuir esos tiempos sedentarios que han estado aumentando demasiado en los últimos tiempos. Pablo, muchas gracias, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar frente a frente cortésmente.